Mateo 3:2 dice, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios. La doctrina del arrepentimiento ha sido un pilar fundamental sobre el que se ha edificado o levantado la iglesia primitiva. El Nuevo Testamento comienza con Juan el Bautista. El ministerio de Juan el Bautista era un ministerio de arrepentimiento. Él dijo, Mateo 3:2 que acabamos de leer, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios. El mismo Jesús comenzó su ministerio diciendo, Marcos 1:15, el reino de Dios está cerca, pues arrepiéntanse de sus pecados. En el primer mensaje de la primera iglesia, el primer culto, el mensaje en el primer culto, en el culto inaugural de la primera iglesia, Pedro se pone de pie. Y ese día él dice, Hechos 2:38, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. El mismo Pedro junto con Juan arengó al concilio de Jerusalén en estos términos, Hechos 3:19, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios. Cuando los apóstoles fueron a predicar a la ciudad de Samaria, se encontraron con un hechicero llamado Simón. Y a él le dijeron, arrepiéntete, Hechos 8:22, arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. A la iglesia que había perdido el primer amor, Jesús le manda una carta en Apocalipsis 2:5 diciendo, arrepiéntete y haz las primeras obras. A quienes eran causa de tropiezo en la iglesia, Jesús les ordenó arrepentirse, Apocalipsis 2:16. Y la Biblia termina con Apocalipsis y hay un mensaje en ese libro y es arrepiéntanse. Apocalipsis 3:20, arrepiéntanse. Uno de los errores más comunes que hemos cometido es creer que esto de arrepentirse es una decisión que tomamos una sola vez en la vida y dura para siempre. Es un error muy frecuente creer que los que necesitan arrepentirse son los no creyentes. Pero miren lo que dice la Biblia. En 2 Pedro 3:9, la Biblia dice, el Señor quiere que todos, diga conmigo todos. El Señor quiere que todos, diga conmigo todos. El Señor quiere que todos se arrepientan. Todos son todos. Todo es el pastor de la iglesia. Todos son los creyentes y los no creyentes. Todos es el pastor de la iglesia. Son los pastores, son los líderes de célula, son los líderes de grupos pequeños, son los líderes de ministerio. Todos son todos los integrantes del coro. Todos somos todos nosotros. La Biblia dice que Dios quiere que todos se arrepientan. Pero este es un mensaje que no se predica en las iglesias. Ya no se habla acerca del arrepentimiento, pero usted lee cada página en el libro del Nuevo Testamento y va a ver a aquellos titanes de la fe. Y usted va a ver a Jesús, y va a ver a Pedro, y va a ver a Juan, y va a ver a Pablo, y va a ver a los primeros creyentes. Todos tienen un solo mensaje, la cruz de Cristo y el arrepentimiento que te conduce a la cruz de Cristo. Arrepentimiento. Pero generalmente creemos que deben arrepentirse los no creyentes. Y la gente cree que solamente nos arrepentimos una sola vez cuando venimos a los pies de Cristo. Pero la Biblia dice que el arrepentimiento es un ejercicio continuo. Y cuanto más cerca estés de Dios, más tendrás de qué arrepentirte. Porque la presencia manifiesta de Dios nos expone con nuestros pecados, nos expone a nuestras miserias.
Cuanto más cerca de Dios estemos o cuanto más cerca Dios esté de una persona, más pecados va a haber, más necesidad de arrepentimiento tendrá. La única prueba de la manifestación gloriosa de la presencia de Dios en una vida, en una casa, en una iglesia, es el arrepentimiento y la confesión de pecado. ¿Cómo sabe usted si una persona está cada vez más cerca de Dios? ¿Cómo sabe usted si Dios está cada vez más cerca de una persona, cada vez más cerca de una iglesia? Porque esa iglesia, porque esa persona, porque esa familia está cada vez más convencida de pecado. Hay más arrepentimiento, más necesidad de arrepentirse. ¿Cuál fue la primera reacción de Zaqueo cuando Jesús entró a su casa? ¿Cuál fue la primera reacción de Zaqueo cuando Jesús entró a su hogar? Acertaste, el arrepentimiento. Él comenzó a confesar pecados. Lucas 19:8 dice: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús no le está pidiendo que haga ese tipo de sacrificio. No le está pidiendo que dé dinero a los pobres. Simplemente Jesús entró a su casa. Pero cuanto más cerca Dios esté de una persona, esa persona verá pecados, esa persona verá sus miserias, será confrontado con su pecado y tendrá la necesidad de arrepentirse para agradar a Dios. Simplemente para agradar a Dios. Dice que Pablo, cuando estaba predicando en Éfeso, la gente venía dando cuenta de sus pecados, dando cuenta de sí y confesando sus pecados. Donde hay presencia, hay arrepentimiento y confesión de pecado. Donde hay santidad, hay gloria. Cuando hay presencia, los pecados se confiesan. Cuando hay presencia, los pecados salen del escondite de nuestro corazón. No necesitamos ser confrontados con nadie, solos. Por eso, cuanto más endurecido esté una vida, cuanto más endurecido esté un corazón, menos pecado va a haber, menos necesidad de arrepentimiento va a tener. Solo cuando estamos ante la presencia de la majestad de Dios, podemos ver los pecados que hay dentro de nosotros. Si no, no lo vamos a poder ver. Por eso el arrepentimiento le da la bienvenida a la presencia manifiesta de Dios. El arrepentimiento. Ahora yo me pregunté en esta semana de qué debemos arrepentirnos. Número 1, de la falta de oración. El pastor debe arrepentirse de la falta de oración. Pero mi pregunta es, ¿hay alguien que no necesite arrepentirse de este pecado? ¿Alguien tiene la osadía de levantar la mano en esta mañana y decir: pastor, yo no necesito arrepentirme de este pecado? ¿Hay alguien acá? La primera cosa de la que tenemos que arrepentirnos es de la falta de oración. Usted sabe, en el año 2015, en febrero, comenzó un proceso de purificación en nosotros como familia, como matrimonio. Un proceso de purificación que dura hasta el día de hoy. Fue en febrero del año 2015, más de 2 años, que comenzamos una búsqueda profunda de Dios. Nos dimos a la tarea de buscar a Dios, de buscar su gloria, de buscar su rostro. Nos dimos a la tarea profunda de amar a Dios por encima de sus regalos. Que lo queremos a Él más que sus regalos. Y el primer pecado del que tuvimos que arrepentirnos fue de nuestra escasa vida de oración. No estoy hablando de una flaca vida de servicio, pues ministramos y predicamos acá y en todas partes del mundo. No estoy hablando de una flaca vida de servicio, estoy hablando de que perdimos el primer amor. Estoy hablando de que el ministerio tomó el lugar de Dios en nuestros corazones. Servíamos para Dios sin estar con Dios. ¡Guau!
Y la gente va a creer que el pastor no oraba, sí que oraba, pero no como debía hacerlo. Se perdió esa pasión por Dios, se perdió ese primer amor. Y Jesús le dijo a la iglesia de Éfeso que Pablo había destacado 30 años por su amor. 30 años después Jesús tiene que reprender a la iglesia por la falta del primer amor. Y le dijo, arrepiéntete. Y es lo que hicimos nosotros. Lo primero que hicimos, fuimos confrontados con este pecado. Habíamos perdido el primer amor. El ministerio había tomado el lugar de Dios en nuestros corazones. Y ese fue el primer pecado. Y el arrepentimiento fue el punto de partida de un proceso. Dios nos llevó al desierto para que nos volviéramos a enamorar de Él. Y a veces Dios hace eso. Tenlo por un privilegio si Dios te tiene en un desierto. No trates de escapar de los desiertos, porque generalmente es en los desiertos donde Dios te habla, porque generalmente son en los desiertos donde Dios se manifiesta, porque a contrapelo de lo que nosotros creemos, es allí donde Él viene a nuestro encuentro, es allí donde se te presenta en una zarza, es allí donde se te revela, es allí donde aprendes a conocerlo, es en el desierto en medio del fuego, es en el desierto en el medio de las dificultades, donde Dios comienza su trabajo contigo y conmigo. No te escapes a los desiertos. Dele gracias. Encuentra la lección. Y Dios nos llevó al desierto para que nos volviéramos a enamorar de Él. Comenzó un proceso de limpieza, de purificación, que dura hasta el día de hoy. Créanme, el Señor nos confrontó con actitudes, con motivaciones, pensamientos, acciones que nosotros creíamos que no eran pecado. Si hay cosas que hace un año atrás no considerabas pecado, pero ahora sigues no considerando pecado, hay que tener cuidado, porque cuanto más cerca de Dios estés, cosas que antes no eran pecado, probablemente ahora se conviertan en pecado. Solo cuando uno se va acercando a Dios, solo cuando uno va dejando que Dios se acerque, entonces es que comenzamos a ver cosas que antes no veíamos. Y entonces comenzamos a ver actitudes, motivaciones que antes no veíamos. ¿Y cómo supimos que era un proceso de Dios y no del diablo? ¿Cómo sabes si en el desierto en el que estás es una obra de Dios o es una obra del diablo? ¿Cómo sabes eso? Pues el diablo cuando expone los pecados, es para juzgarte y condenarte. El diablo te saca toda la hilacha, te saca todas las cosas malas que hiciste en el pasado, pero para condenarte, para juzgarte, para decirte que ya no tienes esperanza, para decirte que estás acabado, que estás terminado, que no hay futuro en tu vida, porque el propósito del diablo es llenarte de tristeza, de una tristeza que te lleva a la desesperanza, que te lleva a la muerte, que te lleva al suicidio. En cambio, el proceso de Dios te conduce al arrepentimiento, y el arrepentimiento te conduce a conocerlo más de Él, y entonces quiere decir que es una bendición cuando Dios te confronta con un pecado que te conduce al arrepentimiento, que te conduce a la obediencia. Entonces eso te conduce a su gloria, te conduce a su presencia. Ese es el resultado, que cuando Dios te confronta es para bendición. Cuando el diablo te confronta con tus pecados es para desanimarte, para entristecerte. Esa es la gran diferencia. La primera cosa de la que tenemos que arrepentirnos es por nuestra falta de oración. Nos pasó lo que le pasó al profeta Isaías, capítulo 6, versículo 5. Lo mismo que le pasó a él nos pasó a nosotros. Entonces dije, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Cuando él se confrontó con la presencia, con la gloria de Dios, entendió que era un pecador. Porque tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. ¡Wow! La única cosa de la que no tenemos que arrepentirnos es de arrepentirnos para salvación. La única cosa de la que no te vas a arrepentir nunca es de haberte arrepentido para conocer a Dios, para salvación y para conocer a Dios. 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Dice, la tristeza que es según Dios, eso cuando te confronta, ¿no?
y te lleva al arrepentimiento. Produce arrepentimiento. El diablo no. El diablo te produce tristeza, desazón, muerte. En cambio, cuando Dios nos confronta y nos lleva a la tristeza, produce arrepentimiento. La tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. De lo cual no hay que arrepentirse. La única cosa de la que no te vas a arrepentir es de haberte arrepentido para entrar en la vida eterna y para conocer a Dios. Como verás, el arrepentimiento siempre está a la cabeza de todo mover espiritual. ¿Estás arrepintiéndote mucho en este tiempo? Deberíamos arrepentirnos de no arrepentirnos, que esa es la segunda cosa. La primera cosa es de nuestra escasa vida de oración. La segunda cosa de la que tenemos que arrepentirnos es de la falta de arrepentimiento. Debemos arrepentirnos por no arrepentirnos. Y cuando Dios te regale el arrepentimiento, no lo desprecies, considéralo un privilegio. Escucha lo que te estoy diciendo. No todos tienen la posibilidad de arrepentirse, no todos se arrepienten, porque es un regalo. Es un regalo de Dios el arrepentimiento. Y cuando Dios te regala el arrepentimiento, pues tenlo como un privilegio. ¿De dónde saca eso usted, pastor? De la Biblia. Mira lo que dice la Biblia, Hechos capítulo 11, versículo 18. Podemos ver que Dios también les ha dado, les ha regalado a los gentiles el privilegio. ¿Quién le dio ese privilegio? Dios. El privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir vida eterna. ¿Te das cuenta que es una bendición de Dios el arrepentimiento? ¿Te das cuenta que es un don de Dios? Busque ese don, el don del arrepentimiento. Ahora, cuando uno se arrepiente, el arrepentimiento según Dios te lleva a la obediencia. Y la obediencia agrada a Dios. La obediencia te lleva a poner feliz a Dios. Dice Deuteronomio 30, versículo 8. Dice, ustedes deberán arrepentirse y cumplir los mandamientos que hoy les he dado. Si lo hacen, si se arrepienten y obedecen, Dios volverá a estar, ¿qué? Contentos con ustedes y hará que les vaya bien en todo. ¡Wow! Dios volverá a bendecirlos. Todo lo que tienen que hacer es arrepentirse de sus pecados y obedecer a Dios. Dios volverá a estar contentos con ustedes. Cuando se arrepienten y ese arrepentimiento los lleva a obedecer a Dios. Dios volverá a estar contento con ustedes. Dios los volverá a bendecir. Les irá bien en todo. Quizás esta sea la causa por la cual las cosas no nos están yendo como debería. Porque no hay arrepentimiento que nos conduce a la obediencia. El arrepentimiento es un regalo. Cuando Dios te dé este regalo, acéptalo y considéralo un privilegio. Y si no lo tienes, búscalo, busca este regalo, el regalo del arrepentimiento. Está claro que la obediencia precedida por el arrepentimiento agrada a Dios, lo hace feliz a Dios y su felicidad es nuestra felicidad. La felicidad de Dios termina siendo nuestra felicidad. Lo dijo Jesús, Juan 15:10. Dice, si ustedes obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Les he dicho todo esto para que sientan la misma alegría que tengo yo y para que tengan completa alegría. Es decir, la alegría que yo tengo también va a ser de ustedes. Lo único que tienen que hacer, dice la Biblia, es arrepentirse y obedecer sus mandamientos. Y cuando lo hagan, Dios volverá a estar contento con usted y Dios los volverá a bendecir. Quizás esta es la causa por la que Dios no te está bendiciendo. Porque estás haciendo algo que no está bien. Y no quieres arrepentirte. Y no quieres obedecer a Dios. La Biblia dice, cuando lo hagas, Dios volverá a estar contento y te bendecirá.
Arrepentimiento. ¿Cuánto hace que no se predica de arrepentimiento? ¿Y cuánto hace que no practicamos el arrepentimiento? Bendito Señor. La tercera cosa de la que tenemos que arrepentirnos es de la falta de pasión por Dios. Este martes a la mañana, en el aposento alto que tenemos todos los martes a las 6 de la mañana acá, tuve una experiencia con Dios. Mientras estábamos todos adorando y buscando el rostro de Dios, Dios comenzó a mostrarme, yo estaba acá tendido en el suelo, y Dios comenzó, este martes pasado, y Dios comenzó a mostrarme como en una película, sacrificios que yo había hecho en la vida, a lo largo de mi vida, sacrificios que hice. Lo primero que me mostró fue los sacrificios que yo hacía desde adolescente y desde que mis padres me lo permitieron. Desde que mis padres me permitieron, yo practiqué un deporte que es la pesca. Desde que mis padres me permitieron, yo pasé noches enteras, pero literalmente noches enteras a la vera del río Paraná pescando. Noches de verano, pero noches de invierno. Noches cerradas, intenso frío, fuerte viento. Yo toda la noche pescando a la vera del río Paraná. Tenía un desafío. Quería saber cuándo los pescados salen más. En qué época del año y bajo qué condiciones climáticas. Así que iba cuando llovía, iba cuando hacía calor, iba cuando había luna, iba cuando no había luna. Es decir, pasé noches enteras a lo largo de mi vida. Hermanos, no le estoy mintiendo. Noches enteras. Cientos de noches a lo largo de mi vida pescando al lado del río Paraná. Y todas esas imágenes, usted dice, ¿qué pasa? Vinimos a adorar al Señor 6 de la mañana y el Señor me fue mostrando todos esos sacrificios que yo hice. Simplemente con la pesca. Y después escuché una dulce voz. Una voz muy tierna y dulce que me decía, ¿cuánto haces que no pasas una noche en vela conmigo? Wow. Una vocecita acá que no sé, que me dice, ¿cuánto hace que no pasas una noche en vigilia conmigo? No era una voz condenatoria, No era una voz para juzgarme, para condenar. Era una voz dulce, una voz tierna, como de un anhelo. Alguien que me cela, que quiere estar conmigo. Eso es lo que yo entendí de esa vocecita. Y de repente el Señor me fue mostrando otros sacrificios que yo hice a lo largo de la vida. Hice sacrificios por la pesca, pero también hice sacrificios por dinero, por placer, pero también lo hice por dinero. Yo apenas cumplí 18 años, entré a una fábrica. Yo estaba en una fábrica de papel, celulosa. Mi papá me dejó el puesto, se fue, el puesto de barrendero me dejó. 8 años, casi 9 años trabajando en el mismo puesto. Mi tarea era barrer la fábrica. Esa era mi tarea. Por ahí me pedían alguna otra cosita que así hiciera, ¿viste? Pero ese era mi puesto, o puesto oficial. Barrer la fábrica. Hasta que salí. 9 años después, cuando me recibí en la universidad. Mi horario de trabajo era de 6 a 1, todos los días. 6 de la mañana, 1 del mediodía, 7 horas por día. Pero yo le dije al jefe que me tuviera en cuenta si me necesitaba. Yo le dije al jefe, usted disponga de mí. No importa la hora del día y no importa el día del año. Usted disponga de mí. Si la fábrica me necesita, yo estoy presente. A la hora que sea, el día que sea. Entonces, como sabían que yo estaba disponible, siempre que había horas extras para hacer, me llamaban a mí. A las 2 de la mañana, a la 1 de la mañana, a las 3 de la mañana. A cualquier hora. Yo voy. Y yo le pedí al jefe que me pusiera a trabajar los días feriados. Nadie quiere trabajar los días feriados. Yo le dije, póngame a mí. Usted puede contar conmigo. Yo trabajaba los 25, trabajaba los primeros de año, trabajaba en Semana Santa. Todos los feriados los trabajaba yo. ¿Por qué? Porque a mí me pagaban el doble. El solo hecho de que la fábrica me llamara a mí a la 1 de la mañana, me pagaban un día. Solamente porque yo decía sí, me pagaban un día de más.
Eso se llama llamada. Te llaman para trabajar, te pagan un día. Un día, simplemente yo digo sí, ya me pagan un día de más. Y después iba y trabajaba 2, 3, 4, 5 horas, y esas horas que trabajaba me las pagaban doble. Además de la jornada laboral, me pagaban doble cada hora que yo trabajaba a deshora. Y me pagaban una llamada un día más. ¡Wow! Eso para mí, que cobraba nada, representaba un mundo. Y yo estuve dispuesto a hacer todo eso, y estaba acá y el Señor me mostró todas las veces que dije que sí. Todos los sacrificios que hice, todas las veces que fui a la madrugada, todas las veces que trabajé en feriado y pospuse mi familia. Y el Señor me mostró y ya no hizo falta una vocecita que me dijera algo. Entendí cuál era la lección. No hizo falta que Dios me hablara. Entendí lo que Dios quería decirme. ¿Cuánto hace que no haces un sacrificio por Dios parecido al que hiciste por tu fábrica? Al que hiciste por tu trabajo? Al que hiciste por tu pesca? Y seguramente el Señor también te mostrará sacrificios que estás haciendo o hiciste hace muchos años o hace poco tiempo atrás. Sacrificios que hiciste por tu trabajo, dejando y postergando tu familia. Servicio que hiciste por placer, puede ser la pesca, pero pudo haber sido una chica o pudo haber sido un muchacho. Gente que hace sacrificios de endeudarse por ir a conocer a alguien o de endeudarse. Así que puede ser por placer, puede ser por dinero. ¿Cuánto sacrificio estás haciendo ahora? ¿Y cuánto sacrificio hiciste? Simplemente, y una voz, a mí ya la voz, no necesité la voz. Yo dije, si pude hacerlo por un trabajo, si pude hacerlo por una empresa, y la motivación, la sola motivación era el dinero para que me pagaran más. ¿Cómo no puedo hacerlo por mi Señor? Y solamente por amor. Yo le hablo a ustedes lo que Dios me habló a mí. Yo tengo que arrepentirme. Me arrepentí hace 2 años que venimos arrepintiéndonos de la falta de oración y de la falta de pasión en Dios. ¿Cómo es posible que yo no hablo de ninguno de ustedes? A lo mejor usted se identifica conmigo. No hablo de ninguno, hablo de mí. ¿Cómo puede ser que yo haya martes a las 5 de la mañana que tenga que resistir la tentación de quedarme a dormir cuando lo hice 1000 veces por la fábrica y por dinero, cuando lo hice 1000 veces por placer? ¿Cómo es posible que yo tenga que resistir la tentación de quedarme a dormir a las 6 de la mañana? No puedo hacerlo por mi Señor y por amor. Cuando lo hice por la empresa, por dinero y por placer, miles de veces. Me avergüenzo, salí avergonzado ese día a la mañana. A las 6 de la mañana no paré de llorar, de avergonzarme delante de Dios. ¿Cuánto hace que no paso una noche completa en vigilia, en oración delante de Dios? ¿Cuánto hace que no hacemos un sacrificio parecido por nuestro Dios? Y no me vengas con eso de que los sacrificios no valen delante de Dios. Por supuesto que no estoy hablando de un sacrificio para ganar la vida eterna. Todo lo hizo nuestro Señor en la cruz. Lo que hoy festejamos en Pascua es que Él lo hizo todo en la cruz. Pero hablo de ese sacrificio por amor. No hablo de ese sacrificio para ganar la vida eterna. Hablo de ese sacrificio. Dios se sacrificó entregando a su Hijo. Su Hijo se sacrificó entregando su vida. Y nosotros no podemos hacer un mínimo sacrificio por nuestro Dios. Gastamos dinero en placer. No podemos darle a Dios. ¿Por qué nos cuesta darle dinero a Dios? ¿Por qué nos cuesta darle tiempo a Dios? ¿Por qué nos cuesta venir a orar a las 6 de la mañana? ¿Por qué nos cuesta, mi hermano? Debería avergonzarnos delante de Dios. Lo hacemos por la motivación del dinero. Lo hacemos por un hombre, por una empresa que ni conocemos, que no va a cuidar de ti, de tus hijos cuando esté enfermo. Pero no lo hacemos por Dios. El Dios que dio su Hijo, el Dios que dio su vida y el Dios que te apoya y te bendice todos los días. ¿Por qué no hacerlo por Él? ¿Por qué no hacerlo por Dios? Me avergoncé tanto. Le cuento a usted, me avergoncé tanto delante de Dios. El Señor me tuvo que mostrar las noches de frío en las que yo pasaba pescando. Y las noches en que dije sí para ganar un peso más. Y no lo puedo hacer por mi Señor por puro amor. ¿Qué nos pasa, iglesia? ¿Qué nos pasa? Debemos arrepentirnos de la falta de pasión en Dios.
somos cristianos entre algodones. Tenemos todo. Y a veces Dios tiene que hacernos faltar algo para que nos demos cuenta que lo único que importa en esta vida es Dios. Lo único que te va a traer felicidad duradera, permanente. Hay personas que buscan en cosas, lugares o personas la felicidad, cuando solamente se puede encontrar en Dios. No hay nada que te va a dar esa satisfacción permanente que servir, amar a nuestro Dios. Póngase de pie, por favor. Cierre sus ojos. ¿Qué le va a decir a Dios en esta mañana? Así que por el trabajo, yo me iba a las 5 de la mañana todos los días y no puedo venir yo un día. Yo no le digo a usted, yo. Me llené de vergüenzas, mi hermano. Que el Señor me haya tenido que mostrar a mí que todos los días de mi vida durante 9 años fui a cualquier hora al trabajo y postergué necesidades de mi familia, necesidades afectivas de mi familia, por dinero y por trabajo. Y ahora yo tengo que luchar a las 5 de la mañana, un día de la semana, para venir a orar. Yo le digo a usted lo que a mí me pasó. Me avergüenzo de no poder hacer un sacrificio como el que hice por la pesca. Y a lo mejor el Señor te muestra sacrificio que estás haciendo en este tiempo, o que hiciste, y no lo podemos hacer por Dios. Y nos cuesta hacerlo por Dios. Señor, regálanos el don del arrepentimiento, por favor. Yo te lo pido para mi vida y lo pido para la iglesia, Señor. Regálame el don del arrepentimiento. Si la profundidad del arrepentimiento determina la profundidad del avivamiento, yo quiero ir hondo en el arrepentimiento. Yo quiero llegar lejos, Señor. Que me confrontes con mis pecados, pues quiero confesarlos y quiero apartarme de ellos. ¿Se anima a decírselo? ¿O solamente el pastor es un pecador que necesita hacerlo? Dígaselo. Señor, lleva mi vida profundo y muéstrame los pecados que debo confesar. Muéstrame aquellas cosas que no están bien en mi vida, en mi casa, en mi hogar, pues yo quiero arreglar cuentas contigo. Yo quiero arreglar cuentas contigo, porque quiero un mover de Dios en mi vida, en mi familia, en mi iglesia, en mi ciudad, como nunca he vivido. Pues si el arrepentimiento es una estación por la que tengo que pasar, Señor, regálame, Señor, regálanos el don del arrepentimiento. Y los bendigo, iglesia. Levante sus manos. Yo te quiero bendecir. No te resistas a la voz del Espíritu Santo. No te resistas, no presentes excusas. Simplemente di, Señor, acá estoy. Y el Señor, yo he orado para que el Señor nos visite con arrepentimiento. Así que no te asustes. No te asustes. Si en esta semana el Señor te muestra cosas que no están bien, pues la idea de Dios no es juzgarte ni condenarte. Dice que la única cosa de la que no nos vamos a arrepentir nunca es del arrepentimiento que nos trae salvación, que nos lleva a conocer a Dios. Pues yo te bendigo para que Dios te visite con arrepentimiento. ¡Wow! Yo te bendigo para que Dios vaya profundo en tu vida y tengas el valor de arreglar todas las cuentas que Dios te pide arreglar. Que tengas el coraje y el valor, que tengamos el valor y el coraje de arreglar todas las cuentas que el Señor nos está mostrando, que están pendientes. Yo los bendigo, iglesia. Los bendigo.
Iglesia Sendas Antiguas.